segunda tanda de ejercicios. Vamos a seguir con el trabajo de equilibrio. Ahora vamos a hacerlo de forma estática, intentando mejorar la propiocepción de nuestros tobillos para equilibrarnos mucho mejor. Para ello vamos a necesitar 2 piezas de fruta, o si tenemos 2 pelotas de tenis, y vamos a utilizar el palo de la escoba o de la fregona que tengamos por casa. Muy bien, vamos a empezar ya directamente por esto. Lo que hacemos es lo siguiente: vamos a controlar nuestro peso en nuestros tobillos, en nuestros pies. Para ello, apoyamos la pica en el suelo. La pica, o el palo de escoba, lo más importante es que no va a ser el punto de apoyo, ¿vale? No vais a utilizarlo para cargar el peso. Va a ser simplemente un punto de referencia que nos va a ayudar a mantenernos en equilibrio. Vamos a dejar el dedo índice de la mano derecha apoyado encima del palo de escoba y vamos a mantener nuestras piernas bien abiertas. Desde aquí nos colocamos de puntillas bien arriba y tratamos de mantenernos en equilibrio. Poco a poco vais a ir agarrando mejor ese palo de escoba, intentando no apoyaros en él, y levantamos, tratando de mantenernos en equilibrio. Perfecto. Vamos ahora a volver a colocar el dedo índice de la mano derecha encima de la pica del palo de escoba, juntamos los pies y nos ponemos de nuevo de puntillas. Vais a ir notando mientras trabajamos el equilibrio cómo muchas veces tenemos que corregir la posición, cómo nuestro cuerpo, sin querer, carga el peso delante y tengo que ir un poco más hacia atrás. Agarramos mejor el palo de la escoba, levantamos manteniéndonos en equilibrio. Perfecto. Vamos a volver a colocarnos con piernas abiertas. Ahora vamos a colocar las 2 manos en el palo de la escoba. Recordar, no es un punto de apoyo, ¿vale? Simplemente una referencia. Y vamos a elevar las 2 punteras de los pies, quedándonos apoyados sobre los talones. Nos mantenemos ahí en equilibrio. Y cuando ya tengáis cogido el punto, levantáis el palo de la escoba manteniéndoos sobre los talones. A lo mejor necesitáis caminar un poco hacia adelante, hacia atrás, sobre los talones para manteneros en equilibrio. Perfecto. Dejamos el palo de la escoba a un lado y cogemos las 2 piezas de fruta. Si son 2 piezas de fruta, si queréis cogéis una servilleta, lo colocáis en el suelo o lo dejáis cerca de una mesa. Si son las pelotas de tenis, eso da igual ya, ¿vale? Y vamos con el equilibrio. Empezamos colocando las manos en la cintura y vamos a dejar la pierna derecha en el suelo, pierna izquierda arriba por detrás. ¿Vale? Voy a colocarme lateralmente para que veamos bien la posición. Llevamos ahora adelante. Mirad siempre un punto fijo e iros ayudando de lo que hablábamos antes, de notar el peso en la planta del pie. Si yo empiezo a notar mucho peso en la parte lateral, es que me estoy yendo hacia el lateral. Tengo que corregir y venirme un poquito hacia el lado contrario. Extendemos. Llevamos la pierna a la izquierda. Abajo, cambiamos. Pierna derecha arriba por detrás.
levantamos ahí, por delante, extendemos, llevamos a la derecha, abajo, soltamos piernas. Con estos ejercicios lo que estamos pretendiendo sobre todo es variar nuestro centro de gravedad, ¿vale? En una posición normal, en el cuerpo, el centro de gravedad estaría por debajo de nuestro ombligo. Aquí lo que hacemos es utilizar los segmentos corporales, brazos y piernas, para ir variando esa posición del centro de gravedad, lo que hace que tengamos que ir calculando a lo mejor con nuestro propio cuerpo para actuar sobre nuestros pies y variar esa posición. Cabe destacar que el equilibrio también tiene un componente muy importante, que es que al estar ubicado en el oído, si alguien tiene problemas auditivos, suele a veces ayudar a que tenga peor equilibrio. Entonces, si alguno tiene poco equilibrio, ¿vale? Vamos poco a poco, ayudándonos siempre a lo mejor de una pared. Muy bien, cogemos una de las dos piezas de fruta, una de las dos pelotas de tenis, y la dejamos en la mano derecha. Lo que vamos a hacer es levantar la pierna izquierda arriba por detrás. Y vamos a ir moviendo la pieza de fruta o la pelota a los sitios que os vaya diciendo. Llevamos la pelota lateralmente. La llevamos hacia el centro. Arriba. Cambiamos de mano. Vamos al lateral, al centro, abajo. Bajamos ya la pierna y es la pierna derecha ahora la que sube. La pelota o la fruta sigue en la mano izquierda. Elevo lateralmente. Vamos al centro. Arriba. Cambiamos de mano. Al centro. Izquierda. Perdón, derecha. Abajo. Bien, bajamos pierna. Vamos ahora con el siguiente. La pierna ahora se va a colocar delante doblada, ¿vale? Se va a colocar así. Si alguno tiene mucho problema de equilibrio, puede quedarse cerca de una pared, pero siempre que utilicemos en trabajos de equilibrio una pared como ayuda, es igual que cuando utilizamos el palo de la escoba. No es un apoyo, sino un punto de referencia que intentaremos tocar, pero no apoyarnos en él, ¿vale? Bien, lo que hacemos es levantamos la pierna derecha y vamos a ir haciendo giros alrededor. Cambiamos, vamos con la otra. Perfecto. Soltamos piernas. Sobre todo estamos buscando también el que nuestra cabeza desconecte. Muchas veces a la hora de trabajar el equilibrio, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, porque estamos todo el rato pensando, no te caigas, intenta mantenerte, y al final nos acabamos cayendo, ¿vale? Bien, vamos a agarrar ahora la segunda pelota de tenis. La pierna derecha arriba, por detrás, y voy a ir haciendo lo siguiente.
Con las piezas de fruta, con mucho cuidado para que no se nos caigan, lanzo un poco una, lanzo un poco la otra, ¿vale? Una, otra, una, otra. Si veis que eso está bien y queréis arriesgar un poquito más, o si tenéis pelotas de tenis que si caen no hay problema, lanzáis una, lanzáis la otra, lanzáis las dos, ¿vale? Lanzáis una, lanzáis otra, lanzáis las dos. Una, otra, 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 las dos. Perfecto, cambiamos de pierna y seguimos igual, lanzando las piezas de fruta con cuidado, o si vemos que estamos haciendo bastante bien, lanzando una, otra, las dos. Perfecto. Soltamos un poco piernas, además de trabajar el equilibrio, trabajamos la propiocepción y también trabajamos la fuerza en los miembros inferiores, en nuestras piernas. Vamos ahora de la siguiente forma. Ahora las pelotas de tenis van a moverse las dos juntas, ¿vale? Entonces, cuando os digamos un lado, el otro o al centro, van las dos a la vez. Empezamos con pierna derecha arriba por delante. Llevamos los dos brazos lateralmente al centro y a partir de aquí juntas, ¿eh? Derecha, centro, izquierda, centro, arriba, centro, derecha, centro, derecha, izquierda, derecha, izquierda, centro, izquierda, centro, izquierda, centro, arriba, derecha, arriba, derecha, izquierda, derecha. Muy bien. Bajamos pierna, soltamos, que está algo cansada. Vamos ahora con pierna izquierda arriba por delante. Llevo los dos brazos lateralmente al centro y a partir de aquí van juntas. Derecha, centro, derecha, izquierda, derecha, centro, arriba, centro, izquierda, centro, derecha, centro, derecha, izquierda, derecha, izquierda, centro, derecha, centro, derecha, centro, derecha, arriba, izquierda, arriba, derecha, arriba, izquierda. Perfecto. Ahora vamos a dejar las pelotas de tenis, las frutas, a un lado y vamos con el ejercicio del principio de equilibrio, ¿vale? Vamos a quedarnos con las manos en la cintura y vamos a elevar la pierna izquierda por detrás. A ver si notamos alguna mejoría. Levantamos pierna izquierda por detrás. En principio deberíamos de notar que nuestros tobillos están como más rápidos a la hora de corregir esa posición de desequilibrio, ¿vale? Llevamos la pierna izquierda por delante. Extendemos. Cambiamos. Pierna derecha arriba por detrás. Por delante.
extendemos. Muy bien, vamos ahora a estirar un poquito. Para ello utilizaremos un marco de una puerta, donde colocaremos el pie derecho, elevando la puntera, y desde aquí, manteniendo la pierna derecha totalmente extendida, vamos a intentar juntar la cadera hacia la pared. Notaréis que os tira la parte del gemelo sobre todo. Cambiamos, pie izquierdo, eleváis la puntera y manteniendo la pierna izquierda extendida tratamos de juntarnos todo lo que podamos con la cadera, con la rodilla, al marco de la puerta. Muy bien, agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Recordad que podemos agarrar por el tobillo, metiendo el dedo entre el calzado y el pie. Si no llegamos, agarramos el calcetín, ¿vale? Cada uno como buenamente pueda. Cambiamos de pierna. Agarramos tobillo izquierdo, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Muy bien, vamos ahora a dejar las dos piernas juntas y vamos con las dos manos lo más abajo que podamos. Desde esta posición, la rodilla derecha la dejamos extendida, la izquierda doblada, ¿vale? Estamos así, y derecha extendida, izquierda doblada, y vamos bien abajo a donde lleguemos. Cambiamos, doblamos la derecha, la izquierda extendida. Y vamos bien abajo. Perfecto. Las dos manos entrelazadas, los dedos, vamos bien adelante. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Bien, pues a continuación vamos con el último tramo de ejercicios de control postural de hoy. Hasta ahora.